Dios ha puesto en mi corazón. Estuve pensando qué era lo más apropiado que ustedes podrían escuchar acerca de, en esta ocasión, que están dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Y si es posible, si traes por favor tu Biblia, la copia de la palabra de Dios que ha preservado durante años, te ruego por favor que la vamos a estar usando. Te ruego que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, y así de pie quiero que hagamos esta lectura juntos. Evangelio de Lucas, capítulo 23, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 32. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te pido por favor que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este momento de adoración al estar estudiando tu palabra. Te ruego que abras nuestro entendimiento y te pido que quites de la mente de los que estamos aquí presentes obstáculos, prejuicios, ideas que sean ajenas a tu voluntad, que es el escuchar y ser moldeados por tu palabra. Te ruego que conforme estemos leyendo, estudiando tu palabra inspirada, nuestro espíritu sea edificado y nuestro corazón sea transformado. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar, jóvenes? Mi nombre es Luis Martínez, como lo han escuchado hace un momento. Viene mi esposa. Ayer estuve aquí compartiendo con ustedes también la palabra de Dios en una sesión general. Y el día de hoy me acompaña mi amada esposa. Tenemos 4 hijos pequeños, así que en algún tiempo van a estar también en algunas reuniones como ustedes. Por lo mientras nos siguen a donde nosotros los llevamos, ¿verdad? Y después Dios quiera que puedan ellos con convicción caminar siguiendo a Cristo. El propósito, voy a entrar ya en materia con respecto a esta sección que vamos a estudiar. El propósito del Evangelio de Lucas es presentado en el capítulo 1, versículo 4. Ahí Lucas explica cuál es el propósito de ese escrito. Y dice Lucas 1:4 que el propósito es saber la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. La verdad precisa. Eso es lo que Lucas quiere enseñar. Eso es el motivo por el cual él estuvo escribiendo e investigando el Evangelio y posteriormente pudo escribir también el libro de los Hechos. Ahora entonces la pregunta es: ¿cuál es esa verdad con respecto a la que va a estar hablando Lucas? Y bueno, a lo largo del Evangelio de Lucas es muy interesante que se repite una pregunta constantemente. Y la pregunta que se repite es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Cerca de 7 veces se repite la pregunta a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en el 4:36, las personas del pueblo se preguntan qué mensaje es el que Jesucristo
está dando. Y se preguntan, ¿quién es este hombre que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salían? ¿Quién es este hombre? En el 5:21, por ejemplo, también, los escribas y los fariseos se preguntan, ¿quién es este que habla blasfemia? Porque estaba enseñando algo que era en contra de lo que ellos decían. En el 5:49, después de perdonarle los pecados a una prostituta, los invitados que eran fariseos también se preguntan, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? También en el 8:25, Lucas 8:25, aún sus propios discípulos preguntan después de que Jesucristo calma la tempestad, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Y todavía en el 9:9, el propio Herodes, tetrarca, aquel que había querido matarlo cuando fue niño, también se pregunta, ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Así que todo el mundo se está haciendo preguntas de quién es este hombre, ya sea que son pecadores, ya sea que son escribas, fariseos, sus propios discípulos, los propios gobernantes se están preguntando, ¿quién es este hombre? En el 9:18, el propio Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos contestan, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Inmediatamente después, Cristo le pregunta a sus apóstoles, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, responde, tú eres el Cristo, el enviado, el ungido, el Salvador de Dios. Pero tristemente, todos estos apóstoles que escucharon la respuesta de Pedro y que estaban de acuerdo, ninguno de ellos lo proclamó en público. Durante todo el Evangelio, ninguno de ellos se atrevió a decir que que Jesús era el Salvador. Es más, es sorprendente que a lo largo de todo el Evangelio, las únicas seres que proclaman que Jesús es el Cristo son los demonios. Por ejemplo, en Lucas 4:34 y 41, los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y lo están gritando. En Lucas 8:28 tenemos al demonio llamado Legión, quien también reconoce a Cristo, a Jesús, como el Dios Altísimo. Bueno, sería triste que solo demonios dijeran amén, ¿verdad? Los enfermos que curó no se acercaban a él para ser salvados, se acercaban para ser curados. Así que el punto es que los hombres no quieren reconocerlo como el Salvador, como el pueblo, como el Salvador del pueblo. No quieren reconocerle como el Rey prometido. En Lucas 23:39 se nos narra la primer declaración del primer judío a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí ustedes tienen escrita, registrado, inspirado por el Espíritu Santo, al primer hombre que declaró públicamente que Cristo, que Jesús era el Rey y Salvador. Este es el primer hombre en todo el Evangelio de Lucas. ¿Y quién es ese hombre? Uno de los malhechores. Uno de los malhechores. Y el segundo hombre va a ser el centurión, quien lo crucificó. Así que se desarrolla aquí un diálogo de los que están presentes, pueden escucharlo. Hay 3 personas que están siendo crucificadas, distanciadas aproximadamente entre 4 y 5 metros. El diálogo que está a continuación es gritos, son gritos, están en la cima de un cerro, el cerro del Monte de la Calavera. No hay micrófono como ahorita, que se nos facilita mucho, a pesar de que soy muy gritón, ¿verdad? Están gritando, están separados entre 4 y 5 metros, entre un malhechor y el otro aproximadamente hay 10 metros de distancia, y lo primero que hay es un diálogo entre los malhechores. Y todo mundo puede escuchar lo que está sucediendo, porque hay personas que están pasando rumbo a la ciudad de Jerusalén y hay otros que están observando como si fuese un show lo que está pasando. Y la pregunta que está de fondo es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y los malhechores van a dar 2 respuestas diferentes.
Así que el día de hoy quiero que te resuelvas a examinar tu corazón al responder, ¿quién es este hombre para ti? ¿Quién es este hombre para ti? Y te darás cuenta que solamente hay dos opciones que se pueden resumir en las respuestas de estos dos malhechores. Veremos 3 puntos. El primer punto es la respuesta del primer malhechor y lo vamos a estudiar ahí en el versículo 39, Lucas 23, 39. El segundo punto es la respuesta del segundo malhechor, versículos 40 al 41. Y el tercer punto es la respuesta de Jesucristo, versículos 43. Versículo 43. Así que vamos entrando a este tema. ¿Quién es este hombre? Y observen qué es lo que está pensando el primer malhechor. Veamos la respuesta del primer malhechor, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Es decir, uno de los dos estaba rompiendo el silencio. Esto es algo que llama la atención porque generalmente alguien que está crucificado comienza a perder la fuerza, comienza a debilitarse progresivamente. Llega el momento en donde no tiene energía y se está asfixiando. Su cuerpo se está estirando y no puede sostenerse porque sus piernas están cansadas y al mismo tiempo están crucificadas y sus manos queda colgando y se quiere sostener con los pies, pero está lastimado de las extremidades. Así que la posición más cómoda es doblar un poco las rodillas hasta donde sea posible y su tórax se comienza, en donde estas personas comienzan a asfixiarse. Cuando no mueren rápido, les tienen que romper las piernas para que cuelguen y entonces se ahoguen ellos mismos. Algunos daban el abdomen para que salieran las vísceras. Es una muerte realmente tormentosa, dolorosa, agonizante, la crucifixión. Así que es muy raro que haya un diálogo entre los que están siendo crucificados. Sin embargo, uno de ellos rompe expectante. ¿Qué es lo que va a decir este? Y dice que le injuriaba de manera continua. Está diciendo esto repetitivamente. Está gritando, está rompiendo el viento. Es lo que significa que está rompiendo el viento con groserías, palabras antisonantes, burlas. Esta palabra injuriar se utiliza para describir palabras que parecieran puñaladas hacia las personas. Es decir, son palabras realmente hirientes. Él está buscando las palabras más precisas, este malhechor, para poder herir al que está crucificado, a su víctima. Seguramente tú has escuchado alguna vez alguna de estas palabras cuando alguien que está enojado contra ti busca hacerte daño. Recuerdas el dicho, ¿verdad? Una palabra duele más que los golpes y se queda clavada. Así que este hombre está diciendo palabras y está dando ganchos al hígado, a la moral de Cristo. Él está realmente queriendo lastimar hasta donde sea posible. Así que es altamente posible que este malhechor se estuviera riendo burlonamente, malvadamente, cínicamente, mientras está insultando a Cristo para hacerle el mayor daño posible. Y le está diciendo, 3 veces se repite esta afirmación: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por ejemplo, los gobernantes en el versículo 35 también le dicen, sálvese a sí mismo. Los soldados en el versículo 37, sálvate a ti mismo. Y ahora también el malhechor le dice, sálvate a ti mismo, pero también a mí, ¿verdad? También a mí, porque somos al mismo nivel, estamos al mismo nivel. La Biblia de las Américas traduce este versículo, el versículo 39, de la siguiente manera, como una pregunta retórica. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En realidad, esta pregunta se ha hecho 3 veces y es una pregunta burlona hacia la deidad de Cristo, hacia lo que Él mismo había declarado. Y es como si estuviese diciendo, claro que eres el Cristo, pero mira qué tipo de Cristo, tan débil que ni siquiera se puede salvar a sí mismo. Y dijo que podía salvar a otros. Este se está burlando realmente. Este malhechor es como si estuviese diciendo, ¿dónde están tus milagros? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde están tus discursos de que eres el Hijo de Dios, de que puedes salvar, de que puedes resucitar al tercer día? Eres un mentiroso, eres un engañador, esto es lo que mereces. Realmente esta pregunta es hiriente. Esto que está diciendo el malhechor realmente está tratando de mermar la fuerza moral de Cristo.
Así que lo que vemos aquí es un corazón endurecido que blasfema directamente en contra de Dios. Cuando el malhechor dice, sálvanos a nosotros, sarcástica y cínicamente dice, está reconociendo que también él va a morir, pero dice, ¿qué me va a pasar? Simplemente voy a morir, pero si es posible, pues sálvame, no hay, te pido de favor, si es que es verdad lo que estás diciendo, pues a ver, hazme este milagrito, a ver si es cierto. Así que la actitud que tiene este malhechor frente a Cristo es burlona, es desafiante, reconoce que es un pecador, reconoce que va a morir, pero menosprecia a Cristo. No le considera como algo serio y sus palabras, aun cuando son bíblicas, si eres el Cristo, sálvanos, aun cuando sus palabras son bíblicas, realmente no las cree, son burlonas. Esta sería la primera respuesta del primer malhechor. Ahora veamos la respuesta del segundo malhechor, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió. En Mateo 27, 44, dice que los dos le injuriaban. Así que en algún momento en que esté escuchando el segundo malhechor, Dios le abrió el entendimiento a este segundo malhechor y dejó de injuriarle. Marcos dice que eran ladrones, pero Lucas utiliza la palabra malhechor. Y el énfasis de la palabra malhechor es que eran malvados. Posiblemente eran ladrones, como dice Marcos, pero tal vez habían cometido asesinato. Así que este malhechor deja de reprender o deja de insultar a Cristo y comienza a regañar a su compañero de perversión, a su compañero malhechor. Y observen aquí 4 elementos de la respuesta del malhechor. 4 elementos. Si ustedes están tomando nota, es muy fácil seguir esto, porque pueden poner ahí respuesta 1, malhechor 1, después respuesta 2, malhechor 2, 4 elementos de la respuesta del malhechor 2. Ahora observe, primer parte de su respuesta, teme a Dios, teme a Dios. Este malhechor explica por qué debe de callarse el otro y su respuesta gira en torno a lo que está diciendo. Y aquí viene la respuesta, la primera parte de la respuesta. Dice versículo 40, observen ahí su Biblia. Le reprendía diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Condenación? Ahora, esta palabra temer es la palabra fobia, que habla de terror que estaba sintiendo. Esta palabra fobia o phobos es de donde viene la terminología médica para describir esas enfermedades mentales en donde se tiene terror a algo. Por ejemplo, claustrofobia o aracnofobia o alguna fobia. Esta palabra phobos entonces significa terror. Esto significa que es una persona está controlada por el miedo y literalmente quiere salir huyendo. Eso es lo que significa la palabra phobos o fobia, querer salir huyendo, querer salir huyendo. Así que este malhechor es consciente de lo que está viviendo, un juicio inminente, y el terror se comienza a apoderar de él. En breve se presentará de aquel de quien teme. ¿Y quién es de quien teme? ¿De la muerte en sí? Observen ahí el texto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Él está temiendo a que va a dejar de vivir? ¿O a quién está temiendo? A Dios. Observen ahí. Dice ahí, ¿ni aún temes tú a Dios? Él literalmente está condenado, pero él no teme morir tanto, no está enfatizando tanto la muerte en sí, está enfatizando que se presentará delante de Dios. Así que reconoce que hay un juicio. Por cierto, Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, no hay temor de Dios delante de sus caminos, según Romanos 3. Esa es la situación del primer malhechor, pero Dios le permite ver a este segundo malhechor que el momento está próximo, y en el instante que su corazón deje de latir, en ese instante estará en la presencia de Dios, como dice Hebreos 9:27. Se ha concedido que para los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que este hombre sabe, aun cuando no era creyente, que en el momento en que deje de respirar estará delante de Dios. Y se está aferrando, no quiere morir porque se presentará delante del Padre. Ahora, él reconoce también su situación de perdición y está lleno de terror.
Por cierto, esta palabra phobos, como ya había mencionado, literalmente significa huir, así que este ladrón está sintiendo pánico y de alguna manera desearía bajarse de la cruz y salir corriendo. Desearía bajar de la cruz, regresar el tiempo para poder salir de la situación. Y él sabe que está condenado. Ahora, ¿por qué tiene tanto temor? ¿Por qué es que tiene tanto temor? Y la respuesta del malhechor es que él sabía que estaría delante de Dios y en breve no pasaría la prueba. Sabe que va a ser juzgado por parte de Dios y sabe que no va a pasar la prueba. En ocasiones se dice entre nuestra cultura, bueno, pues a ver cómo nos va. Creo que Dios va a poner una especie de balanza. Y muchas personas tienen la idea de que cuando mueran va a haber una especie de balanza y Dios va a estar ahí. No, pues creo que sí pasas ahí aunque sea de panzazo. Pero este malhechor realmente tiene los pies bien puestos en la cruz y él sabe que no va a pasar el juicio y delante de Dios no tendrá oportunidad. Esto lo sabemos porque dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él literalmente ya sabe que está condenado. Esta palabra condenación se refiere a un proceso judicial. En otras palabras, ha empezado un juicio. Y ese juicio no solamente es la cruz es el inicio de todo. Después hay un juez, hay también una acusación y hay una sentencia. Y esa sentencia no será favorable para él. Así que este hombre sabe que está en el proceso. Ha iniciado un proceso de condenación y él saldrá culpable. Ahora, no está temiendo tanto a la muerte física en sí, ni a los romanos que lo crucificaron, sino, como ya he mencionado, a Dios mismo, porque ahora puede entender la santidad de Dios. Él está viendo la muerte entrar a su vida y literalmente él sabe que no saldrá aprobado. Teme el estar en la presencia de Dios. Ahora se da cuenta que su vida fue una constante ofensa delante de Dios. Isaías 8:12 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Y esa es la misma palabra, phobos, sea Él vuestro temor. Lucas capítulo 12, versículo 5, también dice el Señor Jesucristo: pero os enseñaré a quién debéis temer, dice Cristo. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Así que este hombre, segundo malhechor, se está enfrentando ante el Dios que lo puede echar en el infierno. Observe el versículo 40 nuevamente. Dice: ¿ni aún temes a Dios estando en la condenación? Ahora, no es la condenación en sí, sino es Dios quien es su juez. Así que está colgado a punto de morir, realmente tiene el deseo de huir, y eso es lo que significa la palabra phobos. Es un pánico que le impulsa a querer huir del peligro de estar en la presencia de Dios. Sabe que ha sido condenado, está a la puerta del infierno literalmente, y él ha reconocido que hay un juicio, no saldrá aprobado. Ahora, esta es la primera parte de la respuesta del segundo malhechor. Escriban ahí en sus notas, número dos, la segunda parte de la respuesta de este malhechor. Observen ahora el versículo 41, confiesa su pecado. Número 2, confiesa su pecado. Este malhechor ha reconocido que tiene temor y en el versículo 41 confiesa su pecado. Observen la segunda parte de la respuesta. Él tiene tanto temor porque su vida es una injusticia moral que dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Nosotros a la verdad justamente padecemos, es decir, legítimamente estamos padeciendo. Lucas ha descrito al malhechor como malvados. Y el punto que deben de entender aquí es que este segundo malhechor no se está justificando. No pone pretextos, simplemente está diciendo, como dice ahí el versículo 41, nosotros a la verdad, sin lugar a dudas, estamos recibiendo justamente lo que padecemos. Estamos sufriendo lo que es justo. Estamos recibiendo lo que merecemos. No merecemos menos, es lo necesario. También reconoce que el sufrimiento, es decir, el padecimiento, es adecuado a sus delitos.
Lo que está viviendo es lo que corresponde a sus actos. Observen otra vez el versículo 41. Dice ahí, nosotros a la verdad justamente padecemos, y observen esto, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, Dios está siendo justo. Lo que estamos recibiendo, este sufrimiento y este proceso de condenación al que nos estamos enfrentando, es lo menos que merecen nuestros actos. Nosotros estamos recibiendo lo que es justo. Ahora observe que dice ahí, nosotros, nuestros, se repite 2 veces, pronombre personal de plural, está incluyendo tanto al malhechor, primer malhechor, como a él mismo, y está hablando entre ellos dos, y está diciendo nosotros, nosotros estamos recibiendo lo que han hecho nuestros hechos. Así que el ladrón reconoce que toda su vida fue algo, escuchen esto, que él mismo decidió vivir. Él mismo decidió vivir así. No le echa la culpa al sistema, no se victimiza con las circunstancias, no culpa la mala crianza de sus padres, no le culpa al padre golpeador, al padre borracho o a la madre histérica, no culpa la pobreza, no culpa al hambre que estuvo sufriendo, ni la injusticia social que vivió, ni el abuso de la autoridad. No fueron los traumas de la infancia, no fueron que no le trajeron los Reyes Magos lo que él pidió, no fue el maltrato en la escuela, no culpa nada de eso. Él literalmente está aceptando que todo lo que hizo fue porque así lo decidió hacer. Conscientemente decidió pecar, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ellos lo decidieron, ellos tomaron la iniciativa, pensaron, lo llevaron a cabo y ahora aceptan su culpabilidad. Ahora, para las personas que no leen la Biblia, el escuchar de culpa es algo malo, porque dicen, no me hables de la culpa, porque me hace sentir mal. Pero para el cristiano es algo bueno, porque nos anuncia que hemos ofendido a Dios y tenemos esperanza en Cristo, ¿no es verdad? Ahora, observe lo que voy a decir a continuación, porque quiero enfatizar bien este punto. Santiago 1:13 dice que el origen del pecado no está en las circunstancias. Por cierto, que las circunstancias y las personas solo son, escuchen bien esto, pretexto para que salga lo que hay en nuestro corazón. Las circunstancias y las personas que hay a nuestro alrededor solo son pretexto para que salga, para que fluya lo que hay en nuestro corazón realmente. Santiago 1:13 confirma lo que el malhechor está diciendo en cuanto al origen del pecado. Cuando alguno es tentado, dice Santiago 1:13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra o da a luz a la muerte. El Señor Jesucristo también enseñó esto en Mateo 15:19. Dice, porque del corazón, es decir, de la mente, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y podríamos añadirle las borracheras, las mentiras, los hijos desobedientes, la rebeldía, el azotar la puerta, el torcer la boca cuando te mandan por las tortillas, el no tender tu cama, el pasar todo el tiempo en las redes sociales y desatender todas tus obligaciones. De ahí salen del corazón. Proverbios 4, ¿recuerdas? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Tu corazón, porque de él fluye ¿qué? Tu vida. De él fluye la vida que estás haciendo. De él fluyen tus decisiones, de él fluyen tus pensamientos, tus emociones, tus inclinaciones, tus emociones, tus razonamientos, tus decisiones. Y el Señor está diciendo acá, porque del corazón, de la mente salen todas estas cosas. Romanos 3:10 describe cuál es la condición de un corazón, de una persona que no conoce a Cristo. Romanos 3:10 describe el corazón de una persona que no conoce a Cristo. Escuchen esto, por favor. Seguramente que lo has escuchado. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la condición del corazón de toda persona. Podríamos añadir más versículos. Efesios 2, 1 y 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados y éramos guiados por la corriente de este mundo. Lo que quiero que entiendan es que el corazón de las personas sin Cristo está depravado, es insensible para las cosas de Dios, está muerto en delitos y pecados, buscando siempre hacer el mal. Incluso Isaías 64:6 dice que nuestros mejores actos, nuestras mejores obras, las más excelentes obras que te puedas imaginar delante de Dios son como trapo de inmundicia. Eso significa un trapo con el que se envolvía a un muerto, y después de que ha sido dejado por 3 meses comienza a descomponerse y el trapo comienza a llenarse de los líquidos y de los restos de ese cuerpo, y es como si desenrollaras ese cuerpo que no está embalsamado, muerte natural, y lo traes y se lo presentas a Dios. Ese trapo, que es la mejor obra que tú puedas hacer, dice Dios, es como un trapo de inmundicia. Para mí es detestable. Para mí no es algo bueno, es algo que yo quiero deshacer, quitarme de enfrente. Así que los actos que pudiésemos considerar como más buenos, como más dignos de alabanza, delante de Dios son actos despreciables, insultantes, porque provienen de un corazón injusto, pecador, rebelde. Y este malhechor está diciendo: nosotros a la verdad merecemos lo que han hecho nuestros actos, porque mis mejores actos son trapo de inmundicia, porque yo tuve la decisión de vivir de esa manera. Por tanto, el pecado entonces radica en nuestro corazón, en tu mente. Es tu mente donde nacen los pecados que cometes. Las circunstancias y las personas son pretexto para que fluya lo que hay en tu corazón. No es la presión de los amigos, jóvenes. No es la presión del Face lo que te obliga a subir fotos, a decir comentarios, a poner ahí palabras antisonantes, a responder. No es la presión, no es la corriente lo que determina lo que hay en tu corazón. No es el calor lo que determina que te tomes unas chelas, como se dice vulgarmente. No es que todos traen tatuaje y entonces tú te quieres hacer también una estrellita. No es el que todos empiecen a tener relaciones a temprana edad y digan, pues yo también. No es el que esté de moda la identidad de género y digas, pues yo también voy a experimentar a ver, cuando tú sabes lo que Dios ha determinado y qué sexo es lo que tienes. No es eso. No son las circunstancias. Dice aquí, y tú lo has visto y lo has escuchado, es lo que hay en tu corazón, porque en tu corazón hay pecado. Así que frente a esta realidad podrías tener la actitud de alguno de estos dos malhechores. El primer malhechor dice, ay, sálvame por favor, Señor, por favor, sálvame. Y solamente repite y repite, pero realmente no cree. Pero el segundo malhechor, primero dijimos, tiene temor porque sabe a quién se va a enfrentar. Sabe que hay un Dios santo y que su vida es una vida de pecado. Y en segundo lugar, confiesa. No le pone pretexto al pecado, le pone nombre y apellido. Soy yo quien lo cometió. No fue la circunstancia, no fue la presión. Fui yo quien decidió, yo lo calculé, yo puse el tiempo, yo supe cuando mis padres no estaban en casa, yo invité, yo estuve organizando, yo estuve ahí mensajeando, yo estuve conociendo, yo estuve estudiando, calculando, obteniendo dinero de donde podía. Yo hice el cálculo y lo hice porque quería cometer ese pecado. No fue la circunstancia. Ahora, esta es la segunda respuesta del malhechor, la segunda parte de la respuesta. Primera parte de la respuesta, el malhechor teme la santidad de Dios. Segunda parte, el malhechor confiesa su pecado, no le echa el pretexto a nada más ni a nadie. Tercer punto de la respuesta del malhechor. Escriban ahí en su cuadernillo y después
ustedes revisen esto, por favor. Para eso tienen la Biblia. Dios ha permitido que lleguen las Biblias a nuestras manos para que corrobores que lo que estoy diciendo es verdad, es bíblico. Ahora, número 3. El malhechor compara su vida con Cristo. Compara su vida con Cristo. No se compara con su amigo, sino con el propio Señor Jesucristo. Y esto lo vemos ahí en el versículo 41, al final, cuando dice, mas ningún mal hizo. En otras palabras, Él está hablando, nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, porque somos pecadores. Y se compara, pero ningún mal hizo. Ahora, este segundo ladrón está diciendo, creo que no está diciendo, por cierto, aquí un ojo, no está diciendo, creo que no soy tan malo como aquel otro violador o como aquel otro estafador o aquel gobernante o aquel mentiroso. Este segundo malhechor no está diciendo, ay, pero si no soy tan malo como el drogadicto de la esquina, pero si no soy tan malo como la chica esta que ya salió pastelito, ya salió embarazada y mira, pero si no soy tan malo como este otro que ya le robó a sus padres, pero es que yo estoy aquí en la iglesia, pero es que yo estoy aquí cantando, o sea, realmente yo no soy tan malo. No, este malhechor no está diciendo esto. Compararse con otras personas no es el estándar bíblico. Este malhechor se está comparando con quien se debe de comparar realmente, con el único que puede estar en la presencia de Dios. ¿Quién es? Con Cristo. Y entonces, este malhechor dice, no ha hecho ningún mal, no merece el castigo, pero nosotros sí. Así que el ladrón se compara con Cristo, compara su vida imperfecta, su vida pecadora con la vida perfecta de Jesucristo. Ve lo sucio que él es a partir de ver la pureza de Cristo. Ahora aquí tenemos un buen principio, jóvenes. ¿Cómo puedes saber qué pecado es el que te está controlando? Si acaso todos pecamos, seguimos pecando. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso implica que seguimos batallando con el pecado. Romanos 7 dice Pablo que seguimos batallando con el pecado. Así que, ¿cómo puedes identificar tú el pecado que te está esclavizando? El tesoro que hay en tu corazón, lo que está fluyendo en tu corazón, si no lo has identificado, tienes que estudiar la vida de Cristo, tienes que leer los evangelios, tienes que ver quién era Cristo, y conforme tú estudias y conoces quién es Cristo y ves la pureza y la perfección de la vida de Cristo, entonces tú verás la perversidad y la suciedad que todavía hay en tu corazón. Y este hombre malhechor fue lo que vio ahí en la cruz. Él hizo una revisión, un escáner. ¡Wow! Mi vida es lo que merece. Y él, en comparación con él no merece nada de lo que está pasando, de lo que está sufriendo. Él hizo todo lo correcto. Jesús no merecía morir. Nosotros sí lo merecemos, pero él todo lo hizo. Lo que hizo fue apropiado, fue bueno. Cristo dijo que era el Mesías, y eso es apropiado y es bueno y es verdadero. Afirmó que podría perdonar pecados, y eso es apropiado y es verdad. Afirmó que comió con pecadores, y eso es bueno. Dijo ser el Cristo, el Salvador, y eso es apropiado, eso es verdadero. Reconoce que Cristo dijo que iba a resucitar, y eso es verdad y es apropiado. Y dice el malhechor, todo lo que yo he hecho no es apropiado. Todo lo que yo he hecho no es apropiado. Todo lo que él hizo es apropiado. Ahora entonces tú estás estudiando esto y estás viendo la vida de Cristo, y en tu corazón solamente puedes decir, bueno, pues yo me parezco mucho a Cristo o al malhechor. Obviamente que al malhechor. Ahora entonces la pregunta es, ¿a qué malhechor estás pareciéndote? ¿Al primero o al segundo? No me lo contestes. Veamos la respuesta, la parte número 4 de la respuesta del malhechor, la parte número 4 de la respuesta del malhechor. Así que en primer lugar, teme a Dios. En segundo lugar, confiesa su pecado. En tercer lugar, se compara con Cristo. Y en cuarto lugar, pone su esperanza en Jesucristo como Señor. Pone su esperanza en Jesucristo como Señor. El énfasis está en el Señor. Versículo 42. Y dijo a Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, aquí le hace a Cristo una petición y esta palabra, acuérdate de mí, realmente es una palabra muy sencilla, simplemente significa traer a la memoria para bien. No le está pidiendo, estrictamente hablando, no le está pidiendo que lo salve ni que lo rescate. No le está pidiendo lo que el otro malhechor le dijo, sálvanos a nosotros. Este malhechor sabe que es tan indigno, sabe que es tan pecador, que lo único que le está pidiendo es, ten un buen recuerdo de mí. En otras palabras, dice algunos comentaristas, solamente le está diciendo, acuérdate que estuve al lado de ti en la cruz. Eso es todo lo que le está pidiendo. Este malhechor se siente y se sabe tan indigno que ni siquiera tiene el valor, porque no es descarado, de decirle, oye, sálvame, por favor, mira, también estoy aquí contigo. Sino simplemente dice, aunque sea, ten un buen recuerdo de que estuve aquí contigo. Ahora, pero observe lo que dice al final de esta súplica. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este ladrón sale de este reino humano y está recibiendo el castigo de sus pecados, pero sabe que el verdadero reino es de Cristo. Él sabe que aun cuando Cristo va a morir, Él seguirá viviendo. Y Cristo va a resucitar. Y Él en ese momento lo ha creído. Y por eso le dice, sé que vas a morir al igual que yo, pero vas a resucitar. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En otras palabras, no son los romanos los verdaderos reinos, no es este mundo, no son los gobernantes, no es el sistema el verdadero mundo. Sé que tú vas a regresar y vas a instaurar tu verdadero reino. Cuando suceda eso, entonces acuérdate de mí. Así que el malhechor está reconociendo que el verdadero reino es de Cristo y está reconociendo que Cristo es el verdadero rey. Él es el verdadero rey de reyes y señor de señores. No son los romanos. Jesús es el rey, es el Señor y es el único que puede tener un buen recuerdo de Él. Así que este ladrón simplemente le pide, acuérdate de mí para bien. Y al final de su vida pone su esperanza en Jesucristo y con toda certeza, jóvenes, sabe que aun cuando Cristo está crucificado, Él va a resucitar y Él va a venir a instaurar su reino. Así que este ladrón tal vez no entiende muchas cosas, tal vez vino por primera vez o tal vez escuchó por algunas veces a Cristo. Realmente este ladrón, ni te imaginas, ¿verdad? No era de sus seguidores de Cristo, pero ahí al final de su vida él reconoce que el reino es de Cristo. Ahora entonces tenemos estas 4 respuestas o esta respuesta del malhechor en 4 secciones. Él tiene temor. Como hemos mencionado, él tiene temor, él confiesa su pecado, él compara su vida con la de Cristo y él pone su esperanza en Cristo. ¿Saben cómo se le llama esto en la Biblia? Se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Confiesa tu pecado, reconoce la ira de Dios en tu vida. Confiesa tu pecado. Compárate con Cristo al saber que Él murió por ti en la cruz y pon tu esperanza en Él. Pon tu esperanza en Él. Lo último que te queda, el último suspiro en Cristo. Y escucha la respuesta de Cristo. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es equivalente a decir, te lo juro, te aseguro, no tengas duda que hoy, no algún día cuando regrese, hoy, antes de que termine este día, en algunos momentos, en algunos minutos, falta poco, antes de que termine este día, tú estarás conmigo en el paraíso. Y esto es realmente asombroso y de gozo porque Cristo está escuchando las 2 declaraciones cruzadas. Y poco antes había estado orando al Padre, ahí en el versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y parece ser que esta petición del malhechor es la primera respuesta del Padre a la oración de Cristo. Este es el primer convertido público de Cristo, que reconoce sus pecados y se arrepiente. Ahora observe que Jesús acepta el título de realeza. Cristo no le dice, oye, ¿por qué me llamas así?
No le dice como al joven rico de ahí de Lucas, maestro bueno, ¿por qué me llamas maestro bueno? Él acepta que Él es el Rey. Y observen que Jesucristo entonces continúa con el diálogo y dice, hoy estarás conmigo. Y Jesucristo está hablando aquí como el Rey y está dando un decreto. Hoy estarás conmigo. No lo dudes. ¿Por qué? Porque yo soy el Rey. Bien lo has dicho. Soy el Rey y te aseguro con toda la facultad de mi autoridad suprema que sin lugar a dudas estarás conmigo. Aun cuando el ladrón no entienda cómo será este tránsito del mundo a la muerte, Cristo le asegura que la muerte ya no sería para él un tránsito a la condenación eterna. Ya no vería al Padre como un juez, sino lo vería como un Padre amoroso. Ahora la muerte ya no sería un calabozo, una puerta para entrar en un tormento eterno, sino sería la entrada a la gloria celestial. Dice Romanos 8:1 que para el que está en Cristo no hay condenación. Este hombre temía la ira de Dios y la condenación, y Cristo le está diciendo, ya no hay condenación para ti. Y observen la gran sobreabundancia de la gracia de Dios a través de Jesucristo, porque el ladrón solamente dijo, acuérdate en el futuro, y Cristo le dice, hoy. Cristo, el ladrón le dijo, acuérdate de mí, aunque sea de manera ahí, acuérdate. Y Cristo le dijo, estarás conmigo. No solamente tendré un recuerdo, sino estarás conmigo. El ladrón le dijo, tal vez pensando, ahí en tu segunda venida. Y Cristo le dijo, tendremos una comunión, una relación personal, de hermandad eterna, de Señor, de amo. Solo le pidió una pequeña e indiferente ayuda y Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Ahora es muy interesante cuando nosotros estudiamos esta palabra paraíso, porque esta palabra literalmente significa lugar de felicidad, y en el Antiguo Testamento hay varias referencias, o se utiliza esta palabra paraíso y se traduce de varias maneras. Por ejemplo, Ezequiel 31:8 lo describe como algo incomparable, inimaginable a nuestra inteligencia, un lugar realmente hermoso. Isaías 51:3 lo describe como algo totalmente contrario a un desierto, es decir, donde hay agua, vida, abundancia, frescura, seguridad, no es perjudicial. En este lugar, dice Isaías 51:3, habrá gozo y alegría y acciones de gracia y alabanzas. Cantar de los Cantares 4:13 describe este lugar como un lugar donde hay fruta escogida, hay un lugar fresco. Apocalipsis 2:7 dice que ese lugar no hay muerte, no hay sufrimiento, solo hay vida. Dios dará vida a los que estén ahí. Así que Cristo le está diciendo a este malhechor, no hay intermediarios, no hay lugar de espera, no hay purgatorio, es la misma gloria del cielo. De manera consciente e íntimamente el ladrón estará en una relación eterna con Cristo, en un lugar de plena felicidad, hermoso, abundante, donde habrá gloria eterna. Ahora, jóvenes, piensen en esto. Señoritas, piensen en esto. ¿Cuál crees que fueron los últimos pensamientos de este ladrón que escuchó estas últimas palabras cuando está colgado en la cruz? 2 versículos antes, algunos se orinaban en la cruz y temían. Y este está aterrado 2 versículos antes. Y ahora Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa en esto. ¿Qué pensamiento habrá estado en la mente de este ladrón? Está muriendo con la muerte más dolorosa, vergonzosa, y no hay dignidad en la muerte, pero menos en la cruz. Está sufriendo y sabe que esto solamente es el inicio, está lleno de pánico. Él decidió vivir de esa manera, ha ofendido a Dios durante toda su vida, sabe que lo que está viviendo es parte de la ira de Dios y tiene a Cristo a un lado, quien lo único que sabe de él es que él no ha pecado, que él no debería de estar ahí, y lo único que le dice es, acuérdate de mí, pone su esperanza en él. Y le hace la súplica y Cristo le dice, con toda seguridad estarás conmigo en el paraíso.
Jóvenes, sin lugar a dudas, es mi convicción que este ladrón fue liberado del temor de la muerte. Fue liberado del temor de la angustia, del temor de la desesperación, de la soledad, de la ira, de la amargura, de la codicia, del materialismo. Este ladrón comenzó a comparar su vida y dice, todo eso no tiene sentido, quiero estar en la gloria con Cristo. Solo tuvo fe verdadera, se arrepintió realmente, temió, reconoció la ira de Dios, confesó su pecado, se comparó con Cristo y supo que Él le había sustituido en esa cruz, puso su esperanza en Él, solo tuvo fe verdadera y Cristo le concedió la vida eterna. Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso antes de que termine este día. ¿Y cómo aplica esto a tu vida el día de hoy? ¿Cómo aplica? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debes de saber esto? Que esto no es casualidad. A mí me invitaron hace algunas semanas y estoy seguro por la soberanía de Dios, la responsabilidad de los organizadores y la mía, coincidimos en la soberanía de Dios que estuvieses en este lugar escuchando estas palabras y con este mensaje. Así que, ¿cómo afecta esto a tu vida? ¿Quién es este hombre para ti? Los jóvenes casi nunca piensan en esto, en la muerte, pero la verdad, estadísticamente, existe, matemáticamente hablando, el 50% de posibilidad de que cuando tú salgas de este lugar pierdas la vida. Estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, probabilidad pura, 50% de que el siguiente minuto te pueda dar un paro cardíaco. Porque tú no sabes cuánto tiempo durará tu vida. Tú no sabes si llegarás a casa hoy. Tienes fe en que llegarás. Tienes esperanza que llegarás. Haces planes porque Dios te ha dado el sentido de la eternidad para futuro, dice Eclesiastés. Puede ser que no llegues a casa. Ahora entonces, esto no es para esperar. Difícilmente estarás crucificado, realmente nunca estarás crucificado en este tiempo. Así que, ¿cómo puedes responder ante esta realidad de la muerte? ¿Cómo puedes vivir tus muchos o tus pocos días? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es este Cristo para ti? Frente a la realidad, ¿qué es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo para ti? Puedes vivir habiendo conocido el Evangelio como el primer ladrón, pero al final burlándote, al final haciendo comidilla, al final haciendo oídos sordos de lo que estás escuchando, al final pensando en otras cosas, que esto no aplica a ti, que esto es para personas más viejitas, que tú esperabas una predicación donde ibas a reír, donde ibas a carcajear o donde te iban a hablar de otra cosa. Puedes estar pensando cualquier otra cosa. No, esto no es para mí. Eso es lo que pensaba el primer ladrón. Cristo, tú no eres para mí. O puedes confesar tus pecados sin ninguna excusa, poniéndoles nombre y apellido a aquello a lo que has cometido, aquel tesoro que escondes, en lo que inviertes tiempo, esfuerzo, dinero. Puedes confesar realmente tu vida, que tu vida merece una condenación porque no alcanza el estándar de Dios, porque no alcanzas el estándar de Cristo. Puedes reconocer y confesar que tu único Salvador y Señor es Cristo y obedecer a Cristo. Y Cristo dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, y puedes vivir con convicción, con dignidad, con cabeza levantada, ir a la escuela y poder decir: soy cristiano y sé que Cristo te puede rescatar a ti también. Y no estar codiciando el materialismo, y no estar codiciando el dinero, y no estar codiciando el sexo. Disfrutar de las cosas que Dios da, pero no esclavizarte de ello. Tener tu esperanza puesta en Cristo. Realmente vivir como un David en tiempos modernos, capacitado, lleno del Espíritu Santo, enfrentando pecados en tu vida, con paz, gozo, esperanza, con seguridad de que en Cristo está, pase lo que pase, tu seguridad eterna. Ahora, del ladrón nada se dice más, nada dice más la Escritura, pero lo puedo decir con seguridad, que la última hora o las 2 horas que vivió este segundo ladrón, a pesar del sufrimiento, fueron los mejores instantes de su vida.
fueron lo mejor de su vida, porque vivió siendo dirigido con la esperanza, con el gozo puesto por delante, con perdón de Dios, sabiendo que ya no hay condenación para él. Y jóvenes, esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Y él qué exige de ti, de tu vida? En Lucas 9:23, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si alguno, no todos, porque no todos lo querrán hacer, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Como quién? Como ese ladrón, como ese segundo malhechor. Tome su cruz, esté dispuesto a morir, esté dispuesto a sacrificar sus deleites, sus placeres, sus pecados, como dice Mateo 6, a cortar el brazo, hablando de manera metafórica, que son los pecados, a estar dispuesto a sufrir para dejar esos lugares, esas circunstancias, esas amistades, esas situaciones que nos hacen pecar, que te hacen ser esclavo del pecado. Está dispuesto a tomar tu cruz y entonces sí, seguirle. Y entonces dice Cristo que Él te concederá vida. Amén. Dios quiera que nos ayude a abrir nuestro corazón a esta palabra y que seamos como este segundo malhechor. Amén, hermanos y jóvenes. Vamos a hacer una oración para despedir este tiempo. Padre, te agradezco por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque al final de la vida de este hombre le diste entendimiento, abriste su entendimiento, quitaste sus prejuicios, quitaste su necedad, quitaste todo lo que él estuvo blasfemando en contra de Cristo, se arrepintió. Y Señor, te ruego que ese mismo obra soberana que tú hiciste en este malhechor también la hagas en las personas que están aquí presentes. Padre, te ruego que tú les quites a estos jóvenes, si es que hay prejuicios, si es que hay obstáculos, razonamientos, preferencias, esclavitud de algún pecado que no permitan ver el señorío de Cristo. Padre, dales luz y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, que confiesen su pecado ante Cristo, que lo reconozcan como el Señor y como Salvador. Y Padre, que estén dispuestos a tomar su cruz y a seguir a Cristo cada día, Padre. Te ruego por los hermanos que tienen una verdadera convicción, que les fortalezcas. Gracias por los jóvenes que están sirviendo. Purifica sus intenciones, purifica los deseos de su corazón y agrádate del servicio sacrificial que han estado haciendo durante todos estos días previos a estas conferencias. Y Padre, te ruego que tú hagas la obra completa en los que son llamados tuyos, Padre. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.